la casi más universal de las estructuras primarias de las rocas sedimentarias. Su única característica común es la estratificación. La estratificación se expresa por unidades de roca de forma generalmente tabular o lenticular, que poseen alguna unidad litológica o estructural, y así pueden ser distinguidas de otros estratos con los cuales están intercaladas. Payne ha empleado el término estrato para una capa mayor que 1 centímetro de espesor, visualmente reconocible entre otras capas superiores o inferiores, cuya separación está determinada por un discreto cambio en la litología, un fuerte cambio físico en la litología o por ambos. McKee denomina laminación a toda la unidad de menos de 1 centímetro de espesor, y bancos o estratos a la más de 1 centímetro. Los bancos de 1 a 5 centímetros de espesor son muy delgados, los de 5 a 60 centímetros son delgados, los de 60 a 120 son potentes. Si posee más de 120 centímetros de potencia se le aplica el término estratificación gruesa. Otto intentó definir dos unidades genéticamente importantes, unidad sedimentaria y laminación. La primera se define como el espesor de sedimentos depositado en condiciones físicas esencialmente constantes. El flujo de una corriente en la naturaleza nunca es absolutamente uniforme. Por ello, por ejemplo, ningún sedimento se compone de partículas de tamaño uniforme. En realidad, hay una corriente prevaleciente que deposita también un tamaño determinado. Esta corriente denominante tiene una velocidad media y deposita algún tamaño medio durante un periodo considerable de tiempo. La unidad sedimentaria es el depósito efectuado durante este periodo. Cuando la corriente cambia radicalmente y se establece una nueva serie de condiciones durante otro tiempo, se formará una nueva unidad. Las laminaciones son la unidad más pequeña de estratificación. Son en algunos casos unidades delgadísimas, pero en otros son meros documentos de fases transitorias o pequeñas fluctuaciones casuales en la velocidad de la corriente de depositación. Las laminaciones son muy características de los sedimentos de grano más fino, en especial las limolitas y las lutitas. Aparecen como una alternancia más o menos distinta de materiales que difieren entre sí, en tamaño de grano o en composición. Por lo general varían entre 0.5 y 1 milímetro de espesor. Pueden ser continuas y distintas o discontinuas e indistintas. El motivo de tales laminaciones obedece a las variaciones en la velocidad de suministro o deposición de los distintos materiales. Estas variaciones pueden resultar de cambios en la cantidad de limo, de arcilla, de carbonato de calcio, de materia orgánica en el agua de mar o de cambios en la velocidad de acumulación de estos materiales. Se les ha atribuido a la desviación fortuita de las corrientes de deposición, a motivos climáticos y también con tormentas o inundaciones aperiódicas. La extinción y grado de conservación de las laminaciones es por parte una medida aproximada de la tranquilidad de las aguas en las que se acumularon los sedimentos. Por lo general, cuanto más delgada la laminación, más lenta es la velocidad de acumulación. Riples y dunas. Se producen por la interacción de las corrientes de agua, viento u oleaje sobre la superficie no cohesiva de los sedimentos de fondo, que se reordenan con la forma de ondulaciones. Los riples son formas pequeñas onduladas con una pendiente suave en barlovento y una brusca en sotavento. Los megarriples o dunas son grandes ondulaciones producidas en arena cuando aumenta la velocidad de la corriente, de aire o de agua. Su tamaño oscila aproximadamente entre 60 centímetros y varios metros. La morfología externa no difiere en absoluto de la que poseen los riples pequeños. Los riples o rizaduras son estructuras de ordenamiento interno y sin depositacionales. Los riples presentan laminación cruzada a pequeña escala, las dunas laminación cruzada a mediana o gran escala. Los riples se describen atendiendo fundamentalmente a su tamaño y forma. En razón de su morfología externa y en sección transversal, se pueden clasificar en simétricos y asimétricos. En cuanto a la estructura interna de los riples, puede decirse que en la parte de barlovento se desarrollan pocas láminas, generalmente ninguna, pues corresponde a la parte erosiva, si se trata de corriente. En cambio, en la dirección del frente, o sea, en el sotavento, se desarrollan
una gran cantidad de láminas y finalmente, en la parte basal del ripple puede desarrollarse un grupo de láminas de fondo que tendrá siempre poca envergadura. Las láminas del ripple pueden tener diferentes variantes de forma dentro de unos tipos generales parecidos. Su inclinación puede ser también muy diferente. Según McKee, los ángulos máximos que pueden obtenerse oscilan entre los 20 y 35 grados. Tienden a ser asintóticas hacia la base del ripple, mientras que cortan con un ángulo neto a la superficie del mismo. Esta particularidad puede utilizarse como un criterio de polaridad de las capas. Ripples de corriente. Son producidos por una corriente o flujo unidireccional. Sus crestas y sus valles se alinean paralelos a la dirección perpendicular a la que poseía la corriente que los originó. El sentido de la corriente o de transporte es de aparte con pendiente suave de las crestas, barlovento, a la abrupta, sotavento. Ripples de oscilación, también denominados ripples de olas, son ondulaciones simétricas o ligeramente asimétricas originadas por la acción del oleaje sobre materiales incoherentes. La característica de su simetría o ligera asimetría se utiliza para separarlos en dos grandes grupos que reciben precisamente estos nombres, simétricos y asimétricos. El tamaño de los ripples de ola y su presencia están en función de dos variables, la velocidad de la ola y la granulometría. Según Hickman, desaparecen al alcanzar los 90 centímetros por segundo y a partir de este límite las partículas se mueven según láminas paralelas. La granulometría es otro de los factores que influye en el tamaño de estos ripples. Se puede afirmar que, en un sentido general, los megarripples se originan con granulometrías groseras y los pequeños con granulometrías finas.